Bien, hoy vamos a empezar un nuevo libro. Es el libro de los Gálatas. Es una epístola muy importante. El libro de Romanos expone de una forma gloriosa el plan de salvación de Dios. La justificación por la fe, la justicia que Dios nos adjudica en Cristo, el don de la justicia. Pues bien, aquí tenemos esencialmente el mismo tema, la justificación por la fe, pero aquí se expone de una forma apologética, o sea, se hace una defensa de la doctrina del Evangelio por pura gracia contra los ataques falsos de todos los maestros que exigen, que mezclan, que piden que el creyente, o sea, que la persona para ser salvada tenga que pasar por una serie de ritos o de ceremonias externos, llámese circuncisión, llámese un encuentro, llámese lo que se llame. Estos maestros estaban pervirtiendo, estaban destruyendo el carácter de pura gracia de la salvación en Cristo. Ese fue el motivo que llevó a Pablo a escribir esta epístola. Los Gálatas estaban siendo presa de maestros falsos que enseñaban que la salvación era por fe, pero además una serie de ritos, en este caso la circuncisión o la observancia de la ley y todas estas prácticas judaicas. ¿Cómo procedían estas personas que se habían introducido en las iglesias de Galacia? Pues lo tenemos en Hechos capítulo 15. Tenemos la manera en que procedían estas personas. Los primeros versículos de Hechos 15 tenemos cómo procedían estos maestros falsos que se introducían ya desde bien temprano entre los hijos de Dios. Decía el versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Bueno, esta es la manera en que procedían estos falsos maestros. Se introducían en las congregaciones y, pues en este caso, fijaros, ¿no? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, pues Pablo y Bernabé dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Pablo era una persona que posiblemente cuando se le atacaba personalmente, era manso, no buscaba defenderse por sí mismo, pero cuando se ponía en tela de juicio el Evangelio de la gracia divina, era un defensor de la fe, ¿no? Y en este caso dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Se dispuso que subiesen a Jerusalén Pablo y Bernabé. Allí se discutió este tema. Este tema no estaba claro. Estamos en Hechos 15 ya. Fijaros que ya llevaban dada la iglesia de Cristo un tiempo y aún no estaba muy claro, porque si leéis el capítulo entero, pues vemos como esto provocó una discusión, porque había quien defendía, había muchos judíos en Jerusalén que habían creído y todavía seguían defendiendo el realizar estas prácticas judías, ¿no? La circuncisión y observancia de la ley, de los días de reposo, de las lunas nuevas y todo esto, ¿no? Y entonces, pues, después dice de una discusión y contienda no pequeña, se levantó Pedro, pues, de los primeros que tomó la palabra en ese concilio de Jerusalén. Este fue el primer concilio de la iglesia, era muy importante lo que se estableciera en este concilio, ¿no? Pedro dijo que todos sabían, como Dios había escogido, que los gentiles oyesen
por su boca la palabra del Evangelio y que creyesen. Esto ocurrió en la casa de Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, dice Pedro, igual que a nosotros al principio. Por tanto, si Dios les concedió ese don por la fe, pues no debían de imponer un yugo, decía Pedro, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, ¿no? Entonces, Pedro defendió que Dios purificaría por la fe los corazones tanto del judío como del gentil. Luego hablaron en ese concilio Pablo y Bernabé contando las grandes cosas que Dios había hecho en su primer viaje misionero entre los gentiles. Y luego ya tomó la palabra Jacobo. Jacobo parece ser que era uno de los principales en la iglesia de Jerusalén. No era el Jacobo apóstol. El Jacobo apóstol había muerto por mano de Herodes en el capítulo 12. Este Jacobo es el hermano del Señor, el hermano de Jesús, y era uno de los ancianos principales de la iglesia en Jerusalén. Y entonces él establece, pues de alguna forma, lo que iba a ser la norma para las iglesias, y en concreto para las iglesias gentiles, ¿no? Por eso toma la palabra y dice en el versículo 13, dice: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto ocurrió en casa de Cornelio, en el capítulo 10, de hecho. Dice Jacobo en el versículo 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Bien, desde el punto de vista de las dispensaciones, aquí tenemos el pasaje más importante del Nuevo Testamento. En él se presenta el propósito divino para esta edad y para el principio de la edad venidera. El hecho de que Dios está tomando, como dice Jacobo, que está citando al profeta Amós, el hecho de que Dios está tomando pueblo para su nombre es la obra distintiva de Dios en esta edad. Dios está llamando de entre los gentiles un pueblo para su gloria. Esta es la Iglesia. La Iglesia está siendo llamada de entre los gentiles, incluso también de entre los judíos, pero esencialmente es un tiempo de bendición para el gentil que estaba apartado de las promesas hechas a Israel, que estaba ajeno a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces es un tiempo de, podemos decir, de privilegio y de bendición para el gentil. Este es el propósito. La Iglesia está siendo llamada de entre los gentiles. El Evangelio nunca ha llamado nunca ha salvado a todos los hombres en un lugar, pero sí está salvando a algunos en todas partes, ¿no? Está Dios llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, ¿no? Y luego dice, después de esto, es decir, cuando el propósito de Dios en la Iglesia se haya cumplido, dice, volveré, aquí está citando a Amós, como he dicho antes, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina. Es decir, después del llamamiento de la Iglesia, restaurará el dominio davídico nuevamente sobre Israel. Bien, pues este es, como digo, desde el punto de vista de las dispensaciones, el pasaje más importante del Nuevo Testamento. Entonces, aquí deja claro lo que Dios está haciendo. Ahora, dice en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces, esta es la resolución, que no se inquiete a los gentiles,
que han creído a Dios, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de algunas de las prácticas que podían ser ofensivas para algunos judíos, que por amor, que estaban creyendo también algunos de los judíos, y les pide que muestren gracia también absteniéndose de estas cosas. Evidentemente, cuando aquí habla de fornicación, no está hablando propiamente del pecado de lo que nosotros conocemos por fornicación, de tener relaciones fuera del matrimonio las personas, porque eso evidentemente está prohibido por la ley. Aquí posiblemente se esté refiriendo a esa inmoralidad que a veces cometían, que era muy habitual entre los gentiles de aquel entonces, de hacer uniones que eran ilícitas. Era muy habitual entre los gentiles que se unieran parientes cercanos y todo esto en los matrimonios, todo lo cual estaba prohibido por la ley. Entonces es más normal que se esté refiriendo a ese tipo de uniones ilícitas según el mensaje de la ley, que eran ofensivas para los judíos. Los judíos guardaban muy estrictamente. Sin embargo, en los gentiles no ocurría así. En los gentiles se unían en matrimonio parientes cercanos con sobrinos y demás, ¿no? Entonces, pues pido que hagan cosas que no hagan cosas que pudieran ser ofensivas para los judíos de aquel entonces, como era comer de los sacrificados a los ídolos y todo esto, que para un gentil pues era una abominación, aunque Pablo dice que un ídolo nada es, y que el creyente puede comer de todo lo que se vende en la carnicería, eso lo dice en 1 Corintios. Sin embargo, si había judíos y iba a ser tropiezo para ellos, que se abstuvieran de hacer estas cosas, que se abstuvieran de comer sangre, que se abstuvieran de comer cuerpos de animales que no se les hubiera quitado la sangre, y todo esto, que todas estas prácticas pues eran ofensivas para los judíos, ¿no? Entonces, la resolución del primer concilio de la Iglesia es esta, que no se le imponga a los gentiles la ley, y que los gentiles muestren amor hacia los creyentes más débiles, en este caso creyentes judíos, que ellos por su enseñanza, por su nacimiento, pues consideraban estas cosas un poco abominables, ¿no? Y entonces pues este es la resolución, ¿no?, del concilio. ¿Queda claro esto? Bien. Por lo tanto, el tema, bueno, en sus epístolas Pablo ya hace una defensa. Se escribe a que las iglesias debían de guardar esta resolución, y ya Pablo en sus epístolas hace una defensa a ultranza, ¿no?, del Evangelio de la gracia de Dios. Lo vemos, por ejemplo, aquí en Gálatas, lo vamos a ver, como dice cosas defendiendo el Evangelio de la gracia de Dios, cosas tremendas hacia los Gálatas y hacia los maestros que estaban introduciéndose en la iglesia. En otros libros, por ejemplo, en el libro de Colosenses, les dice Pablo a los colosenses: nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A Timoteo le escribe y dice que estos maestros quieren ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman, que estos se enredan en palabrerías de la ley, en genealogías interminables, y hay una advertencia constante. A Timoteo le vuelve a decir: predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque esta gente nada más que produce enredos y historia y lo complica todo, cuando el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gracia de Dios es bien sencillo, ¿no? Es un Evangelio que está hecho por Dios para creerlo y para que los humildes puedan recibirlo. Cristo lo dijo, ¿no?, que alabó al Padre porque había escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las había revelado a los niños, ¿no? Entonces, el Evangelio de la gracia de Dios no es complicado, es un Evangelio para recibirlo con un corazón humilde, y ahí está la sabiduría de Dios, sin dejar lugar al orgullo humano, sin dejar lugar a filosofía, a huecas sutilezas, a enseñanzas de hombres que
que se apartan de la verdad y que se apartan a vanas palabrerías, que lo complican todo, que buscan ese mensaje ahí como si estuviera ahí escondido en la Biblia solo para los más avanzados, como dicen los gnósticos, todos estos que ahora proclaman los evangelios apócrifos, las doctrinas de los templarios, el código da Vinci, todo esto, que las cosas de Dios son para una élite avanzada, para aquellos que han alcanzado un conocimiento y todo esto. Eso es mentira todo, eso es mentira, eso es falso. Las cosas de Dios son para los humildes, para los humildes, para los ignorantes que reconocen su ignorancia, para los simples, como dice el libro de Proverbios. Venid simples y aprended, venid los simples, venid aquellos que estáis faltos y yo os enseñaré mis palabras, os daré cordura, aquellos que se han vaciado de toda filosofía humana, de toda altivez humana, de todo orgullo, de toda soberbia, de toda jactancia, y reciben el Evangelio de pura gracia y lo reciben con un corazón, como digo, humilde y con sencillez. Y bueno, vaya a coger el teléfono. Lo reciben con sencillez y este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje para cualquier persona, ¿no? O sea, que no se apure nadie porque no sea un erudito y porque no sea un intelecto avanzado, ni mucho menos. El Evangelio de la Gracia es para aquellos que lo reciben con humildad y con un corazón que se ha despojado de todo orgullo y de toda altivez, ¿no? Entonces ese es el tema aquí de esta epístola gloriosa de los Gálatas. Es la vindicación, la defensa del Evangelio, de la gracia de Dios en contra de toda mezcla, de toda añadidura que se haga al Evangelio, que modifica o que destruye el carácter de pura gracia de este Evangelio glorioso que nos ha sido dado. Este es el tema principal, ¿no?, de esta gloriosa epístola, ¿no? En el primer versículo, Pablo dice estas palabras, ¿no? Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo levantó de los muertos. Primero, Pablo establece el carácter divino de su apostolado y que él había sido llamado directamente por Dios, ¿no? Un hombre tan singularmente llamado por Dios tenía total libertad para decir las cosas que va a decir en esta epístola, algunas de ellas duras. Pablo no iba buscando la siguiente visita, que les prepararan ofrendas, eso no le preocupaba mucho, ¿no? Hoy muchas personas van en iglesias, van dando mensajes suaves, azúcar y mucha miel, sobre todo al liderazgo de la iglesia, para que le preparen la nueva visita, para que le preparen ofrendas, para que les preparen buenos alojamientos y demás, ¿no? Pablo no le preocupaba, Pablo lo único que preocupaba era la verdad de Dios. Por eso le dice aquí a los Gálatas, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3, insensatos, necios, dice palabras realmente fuertes, pero eran palabras que salían de un corazón de padre que quería de alguna forma establecer en la verdad a sus hijos, ¿no? Un corazón de padre espiritual. No le importaba mucho si, como dice, luego dice, me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad, va a decirle en esta epístola, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, pues os la voy a decir siempre, aunque sea vuestro enemigo, ¿eh? Y todos estos que os están dando un mensaje tan suave, tan esto, un mensaje que quitaba la cruz, porque los mensajes suaves de hoy son los que quitan la cruz. La cruz es muerte a la carne, la cruz es muerte al yo, la cruz es despojarnos de todo lo nuestro y ir a la cruz con la sencillez y con la humildad de corazón, ¿no? Entonces estos quitaban la cruz, estos ponían ritos, ponían esto, pero no querían más que eso, más que aquellas cosas que realmente pues una persona podría hacer externamente, ¿no? Pero no querían nada que pudiera transformar, que pudiera regenerar, que pudiera cambiar la vida. Ellos lo único que querían era eso, era un mensaje suave, un mensaje dulce, pues como
como se da hoy en muchas congregaciones, ¿no? Un mensaje que es filosofía, psicología y rito. Tienes que hacer esto, tienes que diezmar, tienes que hacer esto, tienes que dar, tienes que venir, tienes que dar, sin importar mucho la vida interior del corazón, la transformación genuina por medio de la regeneración. Lo que interesa hoy es, pues eso, membresía, dinero y gloria y poder ficticio, que es lo que externo, que es lo que hoy prevalece en la cristiandad, ¿no? Pablo, aquí en este primer versículo, establece su apostolado, que es divino, y también establece la deidad de Cristo. Dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Aquí vemos la deidad de Cristo claramente establecida en el primer versículo. Los judíos, por supuesto, algunos de ellos, pues la deidad de Cristo no la tenían muy clara, ¿no? Incluso reconociendo algo de deidad en él, pero no lo veían en igualdad al Padre. Pero aquí vemos que Pablo coloca a Cristo y al Padre al mismo nivel, ¿no? No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo levantó de los muertos. ¿Por qué dice aquí Pablo que lo levantó de los muertos? Era necesario decirlo, evidentemente. Pablo establece desde el principio las bases, ¿no? de la fe y las bases de la redención. ¿Por qué dice que Dios levantó a Cristo de los muertos? Pues muy sencillo, Dios quedó satisfecho con la obra redentora de Cristo. Dios el Padre quedó completamente satisfecho con la obra redentora de Cristo. Aceptó el rescate, por eso levantó a Cristo de los muertos. Los Gálatas parece que no estaban tan satisfechos, querían mejorar la obra de Cristo, querían mejorarla por medio de cumplimiento de ritos, cumplimiento de ceremonias, y hoy muchas personas viven en esa dinámica, ¿no? Quieren mejorar la obra de Cristo, quieren recomendarse a ellos, a sí mismos delante de Dios por medio de las cosas que hacen. No, yo es que diezmo, yo es que hago esto, yo es que oro, yo es que hago esto, yo es que visito, yo es que hago esto, o hago lo otro, o hago tal. Entonces tratamos a veces de mejorar. Si Dios nos acepta no es por lo que hagamos, ni mucho menos. Si Dios nos acepta es porque estamos en Cristo. Si Dios tuviera que aceptarnos por lo que hacemos, todo lo que hacemos está contaminado. Es fruto de egoísmo, de orgullo, de altivez, casi todas las cosas que hacemos. Solo Dios puede aceptarnos por el hecho de que estamos en Jesucristo. Nuestras mejores obras, nuestros mejores esfuerzos delante de Dios no tienen ninguna validez, ninguna absolutamente, para mejorar la obra de Cristo. Dios nos acepta en el amado y Dios nos bendice con toda bendición, no por nuestros méritos, sino porque estamos en Cristo. Por eso nos bendice y por eso nos acepta. Y esto, pues, Pablo quiere desde el principio quede bien establecido, ¿no? Y luego dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Se une a todos los hermanos que estaban con Pablo para pedirles que no abandonaran el Evangelio de la gracia como lo estaban haciendo, ¿no? Estaba muy preocupado por esto, ¿no? Y esto se puede ver en el saludo inicial que Pablo hace. Fijaros que es muy simple, es rápido, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En otras iglesias hace una alabanza o hace elogios, doy gracias a Dios porque oigo de vuestra fe, de vuestro amor, le dice a los romanos, le dice a los colosenses, le dice en las epístolas personales también, a Filemón, oigo de vuestra fe, oigo. Aquí no hace elogios, no hace, el saludo es
digamos, frío, es impersonal, a la iglesia de Galacia. No le dice, doy gracias a Dios porque oigo de vuestra fe, vuestro amor que va creciendo en Cristo Jesús y para con todos los santos, como hace aquí la preocupación se ve claramente, ¿no? En esa salutación tan un poco fría, ¿no? Y un poco impersonal, ¿no? En el siguiente versículo, en el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto también fue un golpe a los Gálatas, que en estas dos palabras, gracia y paz, se resume el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio que ahora ellos estaban abandonando. Gracia, ¿qué es? Gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Esto es la gracia sin exigir al pecador lograr su salvación por medio de sus esfuerzos y por medio de sus méritos, le anuncia que Dios ha logrado esa salvación y que lo único que tiene que hacer el pecador es recibirla como un regalo. La gracia no busca a hombres buenos para poderlo aprobar. La gracia busca a hombres malos para poderlos salvar, santificar y glorificar. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia. Por eso en la epístola de Efesios dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos decididos, estamos muertos. De muerte no puede esperar nada, muertos no tiene ni respiración, ni pulso, ni nada, ¿no? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? O sea que el propósito de Dios es manifestar la gloria de su gracia en nosotros. Nosotros no podemos ser un ejemplo de buenas personas, de personas que hemos logrado algo por nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios méritos, pero Dios nos ha escogido por pura gracia, nos ha dado aún la fe nos la ha dado porque dice que somos salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ni aún la fe era nuestra, aún la fe nos ha sido impartida por Dios, la fe salvadora. O sea que aún la fe salvadora es un don de Dios, aún el arrepentimiento es un don de Dios, como dice Pablo en la segunda epístola a Timoteo, que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que es un don, un regalo de Dios, la fe, el arrepentimiento, son regalos que Dios nos da. Entonces, ¿de qué nos podemos jactarnos, como dice Pablo? Dice, ¿qué podemos jactar? ¿Por qué te glorías? ¿Por qué es que tiene algo que no hayas recibido? ¿Es que hay algo en ti que no te haya sido dado de Dios? ¿Por qué te jactas? ¿Te puedes jactar de algo? No nos podemos jactar de nada, absolutamente nada. Somos instrumentos que estábamos hijos de desobediencia, como dice ese pasaje de Efesios, hijos de desobediencia en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestros ojos, en nuestra vanagloria, y que Dios nos escoge por pura gracia para salvarnos. Entonces, esto es, ¿no? Esto es el Evangelio de la gracia, no es más. Este es el Evangelio que predicaba Pablo entre los gentiles, ¿no? Y la paz, dice gracia y paz. La paz es el resultado
de recibir a Cristo, de aceptar la salvación de Cristo, ¿no? Ahora el pecador y Dios están en paz. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Por esto, en estas dos palabras, gracia y paz, se resume el Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora Pablo pasa a mostrarle el costo de la salvación. ¿El costo de la salvación cuál es? Pues la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo es el costo de nuestra salvación. Hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por medio de la perfecta consumación que Cristo realiza en la cruz, el brazo salvador de Dios queda libre para actuar en favor nuestro, para actuar en favor de aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces no es pequeña la deferencia para un pecador merecedor del infierno como somos nosotros, el que Dios nos haya amado hasta el punto de cargar sobre sus espaldas divinas nuestros pecados y el castigo que merecían nuestros pecados, sino también nos haya escogido como un instrumento para anunciar eternamente ante todo el universo la excepcional calidad de su gracia incomparable. En la cruz Cristo asumió todo juicio, toda condenación que nosotros merecíamos, de tal manera que ya nunca más volverá a ser exigida al pecador que recibe a Cristo. En la salvación de una persona no se ha no se ha dado un solo golpe, no se ha proferido una sola crítica, no se ha hecho ninguna censura. Igualmente, y sobre la base de la muerte y resurrección de Cristo, al pecador le es otorgada toda estipulación requerida para pasar la eternidad en los cielos, en la presencia de Dios. Y todo ello de pura gracia. Todo ello de pura gracia. Aleluya. Se dio por nuestros pecados. Y dice, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. Cuando habla del siglo está hablando del mundo, del sistema del mundo. Que no solamente ese sistema incluye la corrupción política, la corrupción moral, que son las que más se ven hoy en día, pero también incluye la corrupción religiosa, que la tenemos por todos lados. La contaminación del Evangelio de la gracia de Dios la tenemos por todos lados. Se trata de mezclar el Evangelio con ritos, con filosofía, con sabiduría humana, con inventos de hombres, con cosas que no tienen nada que ver, que lo único que hacen es confundir a la gente, cauterizar las conciencias, imponer sobre los hombres cosas que no están dentro del Evangelio de la gracia de Dios, imponer sobre los hombres este tipo de cosas que hacen que los hombres se piensen que por medio de los ritos, por medio de las ceremonias, por medio de lo que se haga, por medio de todo esto, los hombres pueden llegar a alcanzar algún favor o mejorar su situación delante de Dios, ¿no? Era conveniente que Pablo dijera esto, ¿no? Que los creyentes habían sido rescatados del presente siglo malo porque ellos estaban volviendo a ese sistema del cual Cristo los había rescatado por medio de su evangelio, ¿no? Entonces era importante llegar a recordarles esto, ¿no? Dice que él, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, dice al final del versículo 4, ¿no? Entonces, la salvación no es fruto, como digo y repito, no es fruto de nuestro esfuerzo, no es fruto de nuestro mérito, es fruto de la soberana
voluntad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Toda la gloria por nuestra salvación pertenece a Dios, a Dios, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el único que puede recibir gloria por nuestra salvación, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 6, el apóstol se maravilla de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó, dice, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Hay un comentario que Scofield hace en su Biblia anotada acerca del versículo 6, que me encanta, ¿no? Lo que dice. Y dice Scofield en su Biblia anotada, dice, la prueba del evangelio es gracia. Si el mensaje excluye la gracia o mezcla la ley con la gracia como el medio de la justificación o santificación, o niega el hecho o la culpa del pecado, lo cual es lo único que da a la gracia ocasión y oportunidad de actuar, entonces es otro evangelio, y el predicador está bajo el terrible anatema de Dios. Esto es lo que nos dice en los dos versículos siguientes. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite en el versículo 9 con otras palabras. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Una doble repetición. Versículo 8 y versículo 9. Cuando la Biblia hace una repetición, ¿por qué? Es que no tienen otra cosa que poner y para rellenar espacio lo ponen. No, cuando hay una repetición es porque Dios quiere llamarnos la atención de algo, ¿no? Y en este caso es algo de suma importancia, que es los que predican un mensaje distinto del Evangelio de la gracia de Dios. Caen bajo maldición. Dios solamente tiene un mensaje y es el Evangelio de la gracia de Dios. No tiene dos mensajes. No esconde filosofía en la Escritura. No hay un lenguaje oculto que haya que llegar por medio de elevarnos a un conocimiento metafísico ni rollos de estos. No. Dios solamente tiene un mensaje y ese mensaje es sencillo. Ese mensaje no le gusta al hombre, porque ese mensaje humilla el intelecto humano, no deja lugar al orgullo intelectual del hombre. El hombre le gusta hacer notar lo inteligente que es, nos gusta hacer notar lo sabios y lo preparados que estamos y lo que sabemos y lo que somos y tal, ¿no? Y entonces el Evangelio de la gracia de Dios no deja lugar al intelecto. El Evangelio de la gracia de Dios nos dice que somos pecadores, culpables, condenados y camino del infierno, y que si no nos echamos en los brazos de Cristo, no tenemos nada que hacer, que la salvación es del Señor únicamente, la salvación es del Señor. El Evangelio de la gracia de Dios nos dice que estamos como Jonás, estamos encerrados en lo profundo del Seol, con todas las ondas y todos los juicios de Dios pesando sobre nosotros, con todo el espanto y el terror de la oscuridad más densa y las tinieblas más espantosas, que estamos sumergidos en la podredumbre del pecado y estamos en la misma condenación, y que solo Dios puede sacarnos de ahí, que no podemos hacer absolutamente nada, que vamos en camino a las profundidades del terrible infierno, ¿no? Y allí fue donde Jonás dijo esas palabras que están en Jonás 2:9, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. Allí reconoció él que la salvación es del Señor, igual que David lo reconoció en el Salmo 3, versículo 8. La salvación, dice David en el Salmo 3, versículo 8, David, un pecador, adúltero, asesino, como éramos nosotros.
La salvación es de Jehová, dice David en el Salmo 3:8. Cada rasgo de la salvación, desde su comienzo en la eternidad pasada hasta su consumación, es una obra de Dios en favor del hombre, no es una obra del hombre en servicio a Dios. El hombre lo único que puede hacer es echarse completamente en los brazos de Dios y recibir aquello que Dios está dispuesto a darle en Jesucristo. Así de sencillo es el acto de fe. Así de sencillo es el acto de fe. ¿Por qué hace Pablo esta doble amonestación aquí? Pues es por eso, porque una defectuosa presentación del Evangelio puede desorientar a un alma del camino de la vida, ¿no? Entonces es muy importante. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar si nosotros deseamos servirlo y colaborar con Él en la predicación del Evangelio. Dios nos va a ayudar a exponer el Evangelio de forma que el Evangelio sea expuesto como Dios quiere, ¿no? Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces somos exhortados a usar bien la palabra de verdad. Esto por nosotros mismos no podríamos hacerlo, pero Dios nos ayuda si nosotros realmente deseamos y tenemos un corazón que es consciente de dónde nos ha sacado Él, de lo que Él le ha hecho por nosotros, y usamos bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad solo puede hacerse cuando nos entregamos a un estudio arduo y constante de las Escrituras, cuando escudriñamos las Escrituras de día y de noche, como dice el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que medita en la ley del Señor de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Entonces, Él dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, Dios nos va a ayudar a exponer este Evangelio de forma que no lo pervirtamos y de forma que no lo corrompamos y de forma que pueda ser expuesto a la manera que Dios quiere, ¿no? El versículo 10, que va a ser el último que meditemos y nos vamos a quedar ahí, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, ¿no? Evidentemente Pablo no estaba buscando el favor de los hombres. El favor de los hombres posiblemente pudiera haberlo logrado usando su conocimiento de filosofía y demás, ¿no? Pero no buscaba el favor de los hombres porque Pablo proclamaba un solo camino de salvación, que era por medio de la redención en Cristo, y los hombres desprecian que haya un solo camino de salvación. Cuando le dice a los hombres que hay un solo camino de salvación, que es Cristo, pues normalmente no les gusta, ¿no? Porque te acusan de intolerante, de intransigente. Ellos quieren que haya más caminos, más caminos. Los musulmanes también creen en Dios y quieren no. Los musulmanes no creen en el Dios de la Biblia. Aquella persona que cree en el Dios de la Biblia tiene que honrar a Cristo y tiene que creer lo que dijo Cristo. El que no honra al Hijo no honra al Padre. El que no ama al Hijo no ama al Padre. Entonces, la palabra de Dios es clara, ¿no? El que no cree al que el Padre ha enviado, que es Cristo, el único, pues no hay otro camino. Entonces, los hombres desprecian que haya un solo camino al cielo, ¿no? Si Pablo predicara otro evangelio, pues estaría agradando a los hombres, ¿no? Podría decir que el judaísmo era también una buena base para la salvación, pero él condena el judaísmo. Él dice que todo lo que él hizo anteriormente lo tiene por basura. Él podría jactarse de ser un judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, perseguidor de la iglesia, pero él dice que todo esto es basura. Todo esto es basura. Entonces, el judaísmo lo descarta la sabiduría. Cuando lleguemos a la epístola de los Colosenses, descarta la sabiduría, la filosofía humana, descarta el misticismo, descarta el gnosticismo, descarta
el politeísmo descarta, el panteísmo lo descarta todo. El único camino es Cristo y la única salvación es la que viene por medio de su obra redentora. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hoy aquí y ya otro día seguiremos a partir del versículo 11. Amén. Amén.